Vamos a alistarnos, ¿verdad?, para recibir la palabra de nuestro Dios, la parte más importante de nuestra reunión. Y vamos a preparar nuestras mentes y corazones para recibir esta palabra con gozo y alegría. Les invitamos a que quiten toda distracción, que este tiempo se lo den a nuestro Dios, ¿verdad? Es el tiempo del Señor, y que cada uno de nosotros hagamos un altar a Jehová en nuestros hogares, dándole este tiempo y glorificando su nombre de esta manera, ¿verdad? Invite a sus familiares que se reúnan con usted y que participen de este servicio también. Bendiciones, y con nosotros nuestro querido pastor Pedro Agudero. Amén. Amados, saludos. Damos gracias al Señor por el privilegio de compartir con ustedes hoy y estar en la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios que estamos delante de todos los testigos, todas las generaciones que han pasado los últimos 20 siglos. Nombre de testigos. Estamos delante de la presencia de ángeles, arcángeles, querubines, de todos los seres espirituales que adoran al Señor. Y también estamos unidos a la Iglesia Global de Jesucristo, a nuestros hermanos en África, en Europa, en Asia, en las Américas, en Australia, en cada continente. Así que les comparto esto para que recuerden dónde estamos y delante de quién estamos. Estamos delante de nuestro Dios Todopoderoso. Dice su palabra que cada que nos juntamos, dos o más, en su nombre, Él está presente. Así que vamos a compartir hoy, vamos a continuar con el tema que hemos estado trabajando en los últimos meses. Hemos estado trabajando con el sufrimiento. Hace como 3 o 4 semanas hablamos del testimonio de Jesucristo sobre el sufrimiento. Miramos a Juan 16 y hablábamos cómo el sufrimiento es un reto para nuestra fe, para la fe que Cristo nos ha dado a nosotros, y cómo interpretar el sufrimiento desde el punto de vista de la fe, aplicando la fe, y cómo esto nos da esperanza. Hace 8 días hablábamos del testimonio del Espíritu Santo sobre en el sufrimiento. Miramos a Romanos 8, del 14 al 18, y decíamos y compartíamos que el Espíritu Santo testifica a su espíritu, a mi espíritu, a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Y cómo en época de sufrimiento y gran dolor podemos encontrarnos y sentirnos en casa, en la casa de Papacito, de Papá Dios, porque somos hijos y coherederos en Cristo. Entonces tenemos el testimonio del Espíritu Santo, que nos da fuerza, que nos anima a la esperanza, que nos da consuelo, que nos ayuda, que nos capacita. Esto es muy importante, que usted sienta el testimonio del Espíritu Santo en su alma, en su corazón, en su mente y en su cuerpo. Hoy vamos a trabajar con Juan y vamos a mirar el testimonio del cristiano, del que es discípulo. ¿Cuál es el testimonio del cristiano en medio de una crisis, en medio del sufrimiento, en medio del dolor? Todos nosotros hemos escuchado diferentes explicaciones, diferentes interpretaciones a lo que ha causado la pandemia, a lo que ha causado la crisis. Algunos argumentan que esta crisis multiforme, financiera, familiar, política, relacional, de salud, de toda clase, que esta crisis es producida por fuentes malignas, por personas, por gobiernos, o por instituciones, o por principados, demonios o Satanás que quieren hacer mal a la humanidad. Otros interpretan o argumentan que la crisis es causada por el pecado de la población, por el pecado del mundo, por el pecado de las personas, el pecado que hay en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, en la parte donde Cristo gobierna, y el pecado que hay en el mundo. En la Biblia lo dice muy interesantemente. El mundo se divide en 2 categorías, los del trigo y los de la cizaña. Los que pertenecen al trigo es la iglesia, el reino de Dios, el pecado que hay en la iglesia. Y los que pertenecen a la cizaña son todos aquellos que están en el mundo sin el gobierno, sin el reinado de Jesucristo, que están en rebelión en contra de la autoridad de Dios en sus vidas. Otros dicen que Dios está haciendo juicio en la tierra. Dios es soberano y Dios no tiene que pedirle permiso a nadie. Y Dios hace juicio cuando quiere hacer juicio, cuando quiera y con quien quiera. Y eso la Biblia lo testifica. Vemos Sodoma y Gomorra, vemos el diluvio, vemos a 70 años después de que Jesucristo estuvo en la tierra, cómo Jerusalén fue destruida. Eso fue un juicio. Entonces, Dios es soberano. Lo que yo sí digo y lo que yo sí discierno es que en esta crisis
No digo quién la causa, lo que digo es que Dios está en control y que Dios se mueve en medio de todo lo que suceda. Sea que Dios lo traiga, o sea que lo traiga el diablo, o sea que lo traiga el pecado del mundo, pero Dios todo lo usa para cumplir sus propósitos. Y si Dios lo permite es porque Dios lo usa para implementar su plan precioso. Eso es lo que yo les quiero compartir a ustedes hoy. ¿Y qué está haciendo Dios? Dios está haciendo algo en su cuerpo, en la iglesia, en el trigo, y Dios está haciendo algo en el mundo de la cizaña, en el mundo de los inconversos. Dios está trabajando en los dos lados. En nosotros, en la iglesia, ¿qué está haciendo? Dios está produciendo un vino nuevo, un aceite nuevo, algo diferente, algo que Dios quiere crear en nosotros, porque nos quiere preparar para cuando Él regrese. Y en el mundo, ¿qué está haciendo? Está salvando, está testificando, está teniendo misericordia y está usando el sufrimiento para invitar a la gente a que lo conozca. Entonces, esto sí yo les comparto yo a ustedes, amados, que Dios está en control y que Dios está trabajando. Y Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Hoy vamos a mirar a Juan 17. Les invito a que abran sus Biblias en Juan 17. Vamos a leer el versículo 11 y luego vamos a ir del 20 al 23. Vamos a mirar hoy estos 4 versículos. Recuerden, estamos hablando del testimonio de un cristiano, de un discípulo en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la incertidumbre, en medio de la escasez. Hemos escuchado por toda parte, ya las personas dicen, ya este es el tercer, cuarto mes sin entradas, sin recursos, estoy atrasado en mi renta, en los pagos de mi casa, en las otras cuentas que me llegan, y el grado de presión y de estrés se incrementa, y no solamente en el aspecto financiero, sino que en el aspecto relacional, en el aspecto de tener espacio, en el aspecto de tener la vida que antes teníamos. Entonces, es importante que usted y yo miremos cómo estamos relacionándonos con esta crisis y con este dolor. Juan 17:11 dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya no estoy en el mundo. Eso es cuando Cristo estaba alistándose para salir una semana antes, el Jueves Santo, antes de su sacrificio. Dice, y está orando, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Aquí Cristo está orando por usted y por mí, por todos los cristianos de las generaciones que han tomado lugar después de la ascensión de Cristo y por todos los que vendrán en el futuro. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amados, ¿de cuál clase de unidad está hablando Jesucristo aquí? Esta es una unidad divina, celestial, la unidad de la Trinidad. Esta no es una unidad producida por personas, por organizaciones, por instituciones. Esta no es una unidad que depende de los seres humanos, de generaciones. Esta es una unidad que es producida por Dios mismo. Esta no es una unidad que es producida por intereses, por familiaridades, por similitudes. A veces nos juntamos con gente que se parecen a nosotros, vienen de nuestro mismo país, nuestra misma región, nuestra misma ciudad, o hablan nuestro mismo idioma, o tienen los mismos intereses. Nos gusta el fútbol, nos gusta el básquetbol, nos gusta el béisbol, nos gustan los carros. En fin, la gente se asocia por una infinidad de familiaridades. Pero a veces también las necesidades causan unidad. Pero la unidad que está hablando aquí Jesucristo y en la que está intercediendo, está orando, es una unidad que viene del cielo, que viene del reino de Dios y que es producida por Dios. Así que es bueno que usted y yo entendamos esto, que esta unidad
es accionada por Papá Dios y que esta unidad tiene diferentes ángulos o perspectivas. En el griego, unidad, mantener, guardar, es tereo. Y cuando usted mira en el griego, es un verbo presente continuo. Y el accionar no lo hacen los hombres, lo hace es Dios. Y mire las diferentes matices que tiene este verbo en hebreo. Observar, preservar, proteger continuamente. O sea que Papá Dios continuamente nos está ¿qué? Observando, protegiendo, preservando. ¿De qué? De que la unidad que Él nos ha dado, nada ni nadie la destruya, porque es una unidad que es del cielo, es de Dios. Y dice este versículo que leímos de que este accionar Dios lo hace por su nombre, no para beneficio porque el otro no, sino que Dios lo hace por su nombre. Una palabra muy interesante que sale mucho en el Antiguo Testamento, cuando Dios declara, por mi nombre yo haré lo que he prometido que yo iba a hacer con ustedes. Entonces Dios es como firmando, como declarando, como colocando su firma de que nada ni nadie va a irrevocar esta unidad. Dice este versículo 22 y 11 que esta unidad divina es producida también por la gloria de Dios que fue manifestada en Cristo. El apóstol Pablo dice que en Cristo vimos toda la gloria de Dios y que esta gloria Cristo nos la da a nosotros, a su iglesia, para que seamos uno. En el griego, la palabra es acuerdo, para que estemos en acuerdo con Cristo, con Dios. Y una ilustración que les quiero dar es el cuerpo del ser humano. Usted y yo, nuestro cuerpo tiene 16 sistemas, tiene 84 órganos. Y todos estos sistemas y órganos están de acuerdo, trabajan juntos para que el cuerpo humano funcione, para que podamos pensar, caminar, accionar, sentir, analizar, comer, dormir, hacer, en fin. El cuerpo, todos sus componentes están de acuerdo, son uno. Por eso es un solo cuerpo. No estamos hablando de 84 órganos, no estamos hablando de 16 sistemas. Estamos hablando de ¿qué? Un solo cuerpo, el suyo y el mío. Pero está compuesto de todos estos componentes que operan en acuerdo. Y esa es la palabra en griego que Jesucristo usa aquí en esta oración, para que sean uno, para que estén en acuerdo. La naturaleza también nos testifica. Vemos cómo el universo opera, la naturaleza opera. Todas las leyes de la naturaleza operan en acuerdo para que la tierra pueda girar alrededor del sol, para que las estaciones puedan tomar lugar, para que las plantas crezcan, para que los animales se reproduzcan. Todo funciona en acuerdo a como Dios lo decretó. Qué interesante esto. Hay un principio de resonancia física que se llama el principio de resonancia. Cuando usted está en un cuarto y hay 2 pianos o 3 pianos, usted toca la tecla de un piano y el otro piano que está en otro lugar, en el mismo cuarto, también esa tecla hace ruido, suena, resuena. ¿Por qué? Porque el principio de resonancia se aplica. La tecla que usted tocó aquí se toca, las vibraciones la tocan allá en el otro lugar. Entonces, ¿por qué? Porque hay un acuerdo. Están sincronizadas para funcionar. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 8 que no hay nada ni nadie que nos pueda separar de esta unidad, de este amor, de esta presencia de Dios en nosotros. No hay nada, no hay crisis, no hay principado, no hay diablo, no hay carnalidad, no hay opresión, no hay situaciones, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Otra característica que tiene estos versículos es ¿qué produce la unidad de Dios en nosotros? ¿Qué produce esa unidad divina en usted y en mí? El versículo 20 y 21 dice que esta unidad de Dios capacita, empodera, magnifica su testimonio y mi testimonio en el mundo. En otras palabras, cuando yo estoy en acuerdo, en unidad con Dios, mi manera de vivir es, mi testimonio a los demás es incrementado, es empoderado.
tiene peso. La gente lo siente. ¿Por qué? Porque Dios le da autoridad y Dios le da su gracia y Dios le da su poder para que nuestro testimonio tenga un impacto en los demás. Qué interesante cómo la unidad opera en nosotros. Dice Juan 16, Jesucristo dice que el Espíritu Santo al mundo, a los que están en el mundo de la cizaña, en el reino de la cizaña, ¿qué dice? Que el Espíritu Santo da convicción ¿de qué? De pecado, que es de su condición. ¿Convicción de qué? De juicio, que Cristo pagó por el pecado, por nuestro pecado, que ya recibió juicio por nuestro pecado, que el pecado de ellos ya ha recibido un pago, y de justicia, que en Cristo están capacitados para practicar justicia y para relacionarse con Dios y con los demás de una manera que glorifique a Dios y que sea de bendición. Entonces, el testimonio suyo y mío recibe una ¿qué? Una dosis de poder. El Espíritu Santo, Dios mismo, se encarga que los demás cuando nos ven, cuando ven nuestro accionar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, que eso tenga un impacto en sus vidas. También cuando oramos, que esa oración tenga un impacto en el mundo espiritual y en el mundo físico, en el mundo social, en el mundo político. La unidad de Dios da poder al testimonio. Versículo 23 tiene otra matiz y dice, la unidad de Dios nos perfecciona. Cristo dice en su oración, para que sean perfectos en esta unidad. Cuando usted y yo caminamos en unidad con Dios y con la iglesia, estamos siendo perfeccionados. Y a todos nos gusta ser hermosos, preciosos, preciosas y perfectos. Y una manera de encontrar y alcanzar la perfección es caminar en una unidad con Dios. ¿Por qué? Porque esta perfección no la da el mundo, no la damos nosotros. Esta perfección la produce Dios por medio de su unidad. El versículo 23 dice que la unidad de Dios nos da conciencia, conocimiento, nos capacita para experimentar el amor divino. El amor con que Dios, Papá Dios, amó a Jesucristo es un amor impresionante. Y aquí Jesucristo nos dice que es el mismo amor con que Papá Dios te ama a ti y Papá Dios me ama a mí. Que es el mismo amor con que Papá Dios nos ama. Qué lindo es poder experimentar, poder sentir, poder entender, poder deleitarse en ese amor. Por eso el Antiguo Testamento dice, te he amado con un amor eterno. Antes que fuera formado, ya soñaba contigo, ya pensaba en ti, ya me deleitaba en ti, tenía planes para ti. Así que este amor lo podemos experimentar en medio de la unidad. Otra característica que hace esta unidad en nosotros es el agradecimiento. Usted y yo, cada que oramos, cada que nos acercamos a nuestro Dios, mostramos siempre gratitud. Cristo cada que oraba siempre agradecía. Y es una de las características del cristiano, de aquel discípulo, del que camina en unidad. Agradece. Agradece quién es Dios. Agradece por los demás. Agradece por la vida. Reconoce que lo que tiene es de Dios y por eso agradece y glorifica a Dios. ¿Cómo se practica la unidad? ¿Cómo practicamos esta unidad que Dios nos da? Que Dios guarda, que Dios protege, que es imposible de desbaratar. ¿Cómo la practicamos nosotros? Nosotros estamos diseñados a unirnos a lo que confiamos. Los psicólogos argumentan que usted, lo que usted cree y en lo que usted pone su confianza, eso es lo que usted se une. Eso es muy interesante. Nos unimos a lo que creemos. En lo que yo crea que me va a resolver mis necesidades, mis crisis, en lo que yo crea que me va a prosperar, que me va a desarrollar, que voy a alcanzar la plenitud, que me va a hacer feliz, que me va a dar bienestar, a eso yo me uno. Sea una institución, sea una filosofía, sea una persona, lo que sea. Sea algo que no sea material, una filosofía, pero nosotros estamos diseñados a unirnos en lo que confiamos. Entonces, les voy a dar un par de ejemplos. La ciencia y la filosofía ofrecen
solucionar los problemas y ofrecen dar prosperidad. Por eso hay muchas personas que confían en la ciencia y confían en la filosofía, en el conocimiento, porque creen que ahí van a encontrar y van a resolver. Pero han pasado siglos y siglos y siglos y la ciencia no ha resuelto nada. Hoy en día hay más hambre que nunca. Hoy en día hay guerras por todas partes. Lo que el conocimiento ofrecía y lo que la ciencia ofrecía no ha resuelto. Cuando usted mira el lema de la Revolución Francesa del siglo XVIII, ¿cuál es el lema de la Revolución Francesa? Libertad, igualdad, fraternidad, compañerismo. ¿Resolvió eso algo hoy? Vemos en Francia la gente que tiene el chaleco, creo que es amarillo, que andan quejándose y protestando porque no tienen libertad, porque no tienen igualdad y porque no tienen fraternidad. Y han pasado 2 siglos y punto. Mira la Revolución Rusa del siglo XX. ¿Cuál era su lema? Pan, tierra y paz. ¿Pan por qué? Alimento, porque no había. ¿Tierra para qué? Para trabajarla, para prosperar. ¿Paz por qué? Porque no la tenían. Y hoy en día tampoco la tienen. Mira el lema del sueño americano hoy en día. ¿Cuál es el lema del sueño americano? Derecho a la felicidad, derecho a la igualdad, derecho a la prosperidad, derecho a la libertad. Pero hoy en día los que vivimos en Estados Unidos vemos tantos ejemplos de abusos, de injusticias, ya, de que esto es solamente un sueño y que esto no está resolviéndole a todo el mundo. Entonces, la unidad se practica cuando tú crees en algo o en alguien. Y en lo que tú crees, en eso tú te unes. Yo me uno a lo que yo creo. Amado, ¿en quién estás creyendo hoy o en qué? ¿A quién te estás uniendo? ¿Quién crees tú? ¿A quién te has unido que te va a resolver? Entonces, estamos hablando del testimonio del cristiano, del discípulo, en medio de esta crisis, de esta pandemia, de este sufrimiento. Y por eso yo les invito a que nosotros nos agarremos de Dios, de Jesucristo, y nosotros testifiquemos que en Cristo vamos a encontrar la solución y que Cristo nos va a resolver a nosotros. Por eso, cuando Jesús ora en Getsemaní, mire cómo Jesús practicó la unidad. Mire la oración de Jesús. Jesús está orando en Lucas 22, en Getsemaní. Y mire cómo dice Jesús: Padre, para ti todo es posible. Para ti no hay nada imposible. Si tú quieres, pasa de mí esta copa. Si tú quieres, busca otra manera de solucionar el problema del pecado de la humanidad, restaurar la humanidad. Si tú quieres, resuelve la crisis de otro problema, de otra manera, perdón. De tal manera que yo no tenga que sufrir, que tenga que estar en la cruz, que tenga que ser torturado. Y Jesucristo le está pidiendo eso a Papá Dios. Señor, para ti todo es posible. Tú puedes resolver de otra manera. Podemos arreglar este problema diferente. No tiene que ser así. Mas, sin embargo, ¿qué dice Jesús? Pero que se haga tu voluntad y no la mía. En otras palabras, Jesús confía, se suelta, reconoce que él quisiera hacer las cosas de otra manera, pero que él está interesado en unirse con el Padre, en decir lo que el Padre dice. Por eso en Juan 6:38 Jesucristo dice: no he venido para hacer mi voluntad, no he venido para decir lo que yo quiera, sino lo que el Padre me dice, y yo hago lo que el Padre hace. Entonces, practicar la unidad es orar de acuerdo a la voluntad de Dios, es soñar lo que Dios sueña, es unirse con el plan de Dios. Por eso Jesucristo enseña a orar en la oración del Padre Nuestro: hágase tu voluntad así en la tierra como es hecha en los cielos. Que nosotros estemos apasionados, interesados por la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y Dios, que todo lo sabe, Dios nos da lo mejor. Entonces su voluntad es lo mejor que nos puede ocurrir a nosotros. En Lucas 5:36, Jesucristo nos da otro ejemplo de cómo practicar la la unidad. En este contexto de Lucas 5, que es la oración, y le están preguntando a Jesucristo por el ayuno, por la oración, que por qué sus discípulos no ayunan. Y mira, Jesucristo les dice con una parábola. Les dice, Lucas 5:36, nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo.
Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se han de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo aquí? Que en esta crisis mundial, que en esta pandemia, que usted y yo estamos buscando resolver, cómo proteger a la familia, cómo conseguir recursos, cómo salir adelante, cómo sobrevivir, cómo tener éxito en medio de esta pandemia, de esta crisis. Jesucristo nos dice que la mejor manera es en unidad con el Padre, en unidad con Él, en unidad con el Espíritu Santo. No hay efectividad tratando de resolver con otras maneras que resolvíamos en el pasado. Esta pandemia ha cambiado todo. Esta pandemia, esta crisis ha forzado a todo el mundo a funcionar de otra manera. Entonces, Dios en nosotros quiere producir un vino nuevo, un aceite nuevo. Que nosotros tengamos una nueva manera fresca, renovada en nuestra oración, en nuestras relaciones, en nuestra intercesión, en nuestro ayuno. Y que esa intención, esa confianza sea puesta en Dios y no en nuestros propios intereses. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís para vuestros propios intereses, para vuestras propias voluntades. En el Antiguo Testamento una ilustración muy interesante con el barro y el alfarero en Isaías 29. Miren cómo dice Isaías 29. ¿Qué invocación la nuestra? ¿Es acaso el alfarero como el barro? ¿Es acaso el alfarero como el barro? O sea, que el alfarero es de igualdad al barro. Para que lo que está hecho diga a su hacedor, él no me hizo. Para que el barro diga, a mí no me hizo nada y yo me hice solo. O lo que está formado diga al que lo formó, él no tiene entendimiento. Mire qué interesante esto. Lo que está formado diga al que lo formó, no eres inteligente, tu voluntad no es buena, yo sé mejor, mis intereses son mejores que los tuyos. Y eso es lo que le decimos a Dios cuando nosotros no estamos de acuerdo en unidad con la voluntad de Dios. La Biblia también nos enseña que la unidad de Dios se practica cuando nosotros oramos y ayunamos en justicia. O sea, que lo hacemos practicando relaciones que agradan a Dios y no solamente un ejercicio de incomodarnos, de dejar de comer y para orar y para ayunar, pero seguimos maltratando a los demás. Isaías 58 lo dice muy claro. Léaselo usted esta semana, Isaías 58, 1 al 14. Y Dios llama al pueblo judío de esa época y les dice, miren, ustedes ayunan, ustedes dejan de comer, pero ustedes están practicando injusticia, tratan mal a los demás, se mantienen discutiendo, peleando, buscando sus propios intereses, no respetan el sábado, no me buscan. Entonces, ¿qué clase de ayuno es ese? Abusan a los demás en los trabajos, están detrás de sus intereses. Así de que practicar la unidad es orar, ayunar, pero con relaciones que agraden a Dios. Practicar la unidad es orar en el nombre de Jesucristo. En estos días la pastora me hacía un comentario de un programa que escuchaba de alguien que estaba orando en público. Y qué interesante que esta persona no se atrevió a terminar su oración diciendo, lo oro en el nombre de Jesucristo, sino que dijo, en el nombre de Dios. Qué interesante, porque a veces las personas se cuidan de no ofender a otros, se cuidan de no cerrar puertas, pero aquí la Biblia nos dice que cuando oremos, debemos de orar en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos orando bajo su autoridad, estamos orando bajo su sacrificio, bajo sus intereses. Mateo 16, 19 y Mateo 18, 18 nos dice, todo lo que atéis o desatéis en la tierra será desatado o atado en el cielo. Y este pasaje se expresa en un contexto de relaciones justas. Entonces, tenemos autoridad para orar, tenemos autoridad para pedir, pero hay que pedirla en el nombre de Jesucristo.
porque Él es el que nos salva y Él es el que murió por nosotros. Amados, esta unidad hay que practicarla constantemente. Esta unidad hay que buscarla diariamente. Esta unidad hay que vivirla, hay que experimentarla diariamente. Hoy hemos leído Juan 17, versículos del 11, versículos 11, del 20 al 23. Hemos mirado 4 versículos y hemos compartido de qué es la unidad de la que Cristo habla, por la que Cristo ora. ¿Quién produce esta unidad? Hemos visto que esta unidad es producida por Dios, por su gloria. ¿Qué es lo que hace esta unidad? Esta unidad nos perfecciona. Esta unidad nos permite experimentar el amor de Dios. Y esta unidad capacita, empodera nuestro testimonio para que el mundo crea en Jesucristo. Y hemos compartido de cómo se practica esta unidad. Hemos dicho de que nos unimos a lo que creemos, en lo que ponemos nuestra confianza. Y por eso les animamos y les invitamos a que usted ponga su confianza en Jesucristo, que usted se una a la voluntad del Padre, que usted se una y disfrute de los beneficios de la unidad con Dios. Hemos dicho de que practicamos la unidad en la manera en que oramos, cuando oramos en el nombre de Jesucristo, cuando pedimos por la voluntad de Dios. Mucha gente se cuestiona hoy en día, ¿por qué fulano de tal? ¿Por qué el pastor tal? ¿Por qué esta persona, el Señor la recogió? ¿Por qué se llevó al otro? Nosotros no sabemos por qué. Pero una cosa sí sabemos, que Dios está en control. Y quisiéramos que situaciones difíciles lo pasaran. Pero cuando toman lugar, debemos de orar. Señor, tú estás en control, tu voluntad es buena, Señor. Tú sabes más que yo. O sea, debemos de rendirnos, debemos de tener una actitud de entrega, de que Dios sabe lo que es mejor. Aunque nos duela, aunque no nos guste, aunque nos cause sufrimiento, pero entender que Dios sabe lo que está haciendo y que Dios nos ama y que Dios no nos va a abandonar.